38 en este día viernes 18 de julio del año 2025 y vamos a saludar de inmediato a nuestro siguiente invitado porque vamos a hablar de este tema que tratábamos hace algunos minutos a propósito del debate respecto de si eliminar o no la UEF, la Unidad de Fomento. Para ayudarnos a entender este tema está con nosotros a esta hora de la mañana el economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra Casa de Estudios, el profesor Jorge Berríos, a quien le damos la bienvenida. Profesor, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme. Sí, profesor, vamos a partir con algo bien pedagógico para entender bien el tema, porque no todos manejamos este tipo de conceptos, por lo menos no en detalle, y entendemos bien su funcionamiento. ¿Qué es la UEF y para qué sirve en primer lugar? Ya, la UEF fue una unidad, tal como lo hizo Unidad de Fomento, y una unidad reajustable para determinados fines específicos, principalmente una reajustabilidad monetaria y que la UEF está indexada directamente por inflación. La UEF fue creada en el año 67 y ¿cuál fue el motivo principal? Se creó porque como los ahorros perdían mucha plata, dado la proyección de inflación que teníamos en aquellos años, lo que hizo fue crear un instrumento para que por lo menos los ahorros que tenían las personas estuvieran acorde con el valor monetario a ese minuto y no perdieran. Y en el fondo la UEF lo que refleja es lo que pasó en la economía en un mes. Ahora, Eso es bien simple. Ahora, profesor, la relación que uno tiene principalmente con la UEF, me refiero a los ciudadanos comunes y corrientes, es precisamente respecto de una serie de instrumentos o créditos que uno va suscribiendo de distinto tipo y generalmente estos se van reajustando precisamente a través de esta unidad de fomento, pero también hemos visto a través del tiempo cómo se ha ido utilizando en otras cosas, como por ejemplo el arriendo, también la mensualidad de algunos colegios, en términos de seguros médicos, en fin, etcétera, etcétera. Y ahí surge entonces la preocupación de este grupo de parlamentarios de que algo está pasando, que finalmente es necesario normar, pero sale esta propuesta que incluye su eliminación o su eventual eliminación. ¿Cómo ve usted lo que se ha dado en torno a este debate? A ver, partamos primero con algo súper importante. Para quien cobra en UEF, lo que está cobrando es la inflación que tiene desfasada. Por lo tanto, cualquier cosa que cobre una persona tiene incluido lo que está pasando en la economía. Y eso es súper importante para entender qué viene a tu pregunta. Primero, digamos, lo que pasó tal como tú comentabas, pasamos de tener la UEF que era para los créditos hipotecarios, que sí tiene razón. ¿Y por qué tiene razón? Porque son de largo plazo. Entonces, si yo pido un crédito a 20 años y pido a UEF más 4, por ejemplo, lógicamente la institución financiera, ¿qué va a querer? Resguardarse por efecto de la inflación, está la UEF más un delta. ¿Por qué es conveniente? Porque si el banco tuviera que proyectar la tasa a 20 años, la tasa se escaparía a dimensiones posiblemente 3 o 4 veces lo que está hoy día, porque tendría que proyectar la economía a 20 años y eso es prácticamente imposible con las variables que hoy día tiene la economía. Por lo tanto, para evitar eso, se ocupó la UEF, que en el fondo da lo mismo lo que pase, ya tiene indexada la economía más algo. Por lo tanto, sería muy difícil o las tasas se elevarían 3 o 4 veces y a lo mejor más, porque los bancos tendrían que proyectar mucho tiempo, mucho para adelante. Entonces, en ese sentido sí la encuentro buena. ¿Qué es lo que pasó? Yo creo que partió en algo y terminó derivado en todo, porque lógicamente hay una reajustabilidad. Entonces, ¿qué pasó? Los créditos, pasamos a qué? A los colegios, pasamos a las pólizas de seguro. La auditoría que usted le hace a cualquier persona hoy día está cobrando en UEF. Entonces ya pasó a ser casi una moneda circulante o una moneda de cobro, lo que no estoy de acuerdo porque ¿qué riesgo tiene una persona de proyectar un año? Puede que cambien algunas variables, pero no son tan extremadamente cambiantes las variables que hoy día tenemos en la economía para que usted me reajuste cada vez por inflación, me esté reajustando un precio cuando no tiene ningún sentido. Te doy un ejemplo concreto. La ISAPRE muchas veces dijeron que ellos nunca reajustaron los planes de salud. Pero eso no es cierto, porque está reajustado por UEF. Entonces, sí le estamos pagando todos los meses la inflación. ¿Y cuál es la disyuntiva? Está bien, los créditos hipotecarios son diferentes, pero yo no tengo la reajustabilidad de los sueldos, yo no me reajusto de la misma manera, me reajustan una vez al año si es que tengo reajustabilidad. Entonces, ahí hay una problemática que encuentro razón de decir, ¿por qué me están indexando un factor de riesgo a mí cuando el mercado no tiene riesgo cuando yo planifico a un año? Uh-huh.
qué permite que se dé esta situación, profesor? Porque efectivamente esto anteriormente no era así, fue como de un momento en específico en adelante que empezamos a ver arriendos en UF, que empezamos a ver los colegios también, las mensualidades que se cobraban en UF, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrió que efectivamente se abrió como una puerta, una ventana para que se produjera esta suerte de cambio, ¿no? O de, no sé si calificarlo de mal uso de este instrumento. A ver, yo creo que primero porque como instrumento nunca se dijo este instrumento es para esto. No, es una unidad que se reajusta por inflación, pero nadie dijo esto está exclusivamente para esto. No. Entonces quedó abierta a la disparidad y al criterio de quien quisiera cobrar en UF. Ahora, del punto de vista del que cobra, claro, súper bueno, porque yo me reajusto mis precios por UF, ya sea una vez al mes o cuando me cobro, yo reajusto en forma inmediata todos los precios que tengo. Entonces me ajusto a riesgo, no tengo problema y estoy reajustado. El problema es para el que paga. Y ahí donde encuentra usted yo encuentro que sea bueno, porque terminamos en una injusticia en que usted no tiene poder de negociación, a usted le implantan una cosa y lamentablemente tenemos que aceptarla y lógicamente el problema es cómo va incrementando a través del año lo que usted paga como porcentaje del sueldo, porque su sueldo no se reajusta de la misma manera, entonces tenemos un desfase y eso es lo complicado para las personas que ven aumentar sus gastos simplemente por aumento de la UF y porque le indexaron todas las cosas habidas y por haber hoy día en UF. Ujú. Entonces, estaría bien en este caso, por ejemplo, separar quizás las discusiones y los debates, porque claro, aquí lo que ha pasado es que efectivamente el foco se ha puesto, por así decirlo, o la preocupación más grande en lo que pueda generar en los créditos hipotecarios, que por lo que usted nos está diciendo acá, profesor, se entiende y es razonable que se aplique un instrumento como la UF para poder seguir trabajando con este sistema, pero cosa distinta es lo que ocurre con aquellos, por ejemplo, cobros o situaciones más de corto plazo, ¿no? Que efectivamente necesitarían a lo mejor algún tipo de regulación. Exactamente. Yo creo que hay un error en lo que están haciendo, lo dijo el ministro Marcel y yo comparto la opinión, que es un error la modificación a la ley de eliminarlos para los créditos hipotecarios, porque si se llega a modificar, en la realidad significaría que nadie podría tener acceso a la casa propia por lo menos en los próximos años. Sería muy, muy complejo y usted terminaría pagando valores irrisorios por una casa, tendría que ahorrar toda la vida para comprarse una casa, porque a los valores que tendría con la proyección de inflación o la tasa que ocuparían sería demasiado alta. Pero sí estoy de acuerdo en que analicen ciertos sectores que no estoy de acuerdo ¿qué tiene que ver un colegio con la reajustabilidad? Ya, si el colegio hágalo una vez al año, lo que pasa es que como lo hacen un UF, a la larga ocultan técnicamente que a final de año reajustan la colegiatura, reajustan todo, pero si ya está reajustado, entonces reajustan más de lo que corresponde. Yo creo que hay cosas que se pasaron más allá de la raya en términos de estar cobrando algunas cosas que no deberían y que no tienen ningún sentido lógico, ni del punto de vista financiero, ni del punto de vista de riesgo, ni del punto de vista de proyección, nada. La única lógica es que para la persona que está cobrando se le va reajustando mensualmente lo que cobra, nada más. Ujú. Profesor, para seguir entendiendo más cómo funciona esto, ¿no? La UEF es algo que se aplica, por ejemplo, en otras partes del mundo. ¿Cómo se regula esto a nivel internacional? ¿Nosotros lo replicamos de algún lado? ¿Cómo es un poco su historia y el No, contexto? No, en términos generales no existe algo similar al UF. Y si usted va a pagar una prima fuera por un vehículo, la prima de seguro le dicen cuánto tiene que pagar. Yo viví harto tiempo en Estados Unidos y yo pagaba la prima, paga como cualquier cosa. La salud le dicen cuesta tanto el plan y usted paga y verá a final de año si hay un reajuste o no. Sí, para los créditos hay una tasa, para los créditos hipotecarios, para los créditos sí hay una tasa son tasas EFOR más un delta, no es lo mismo que la UEF, pero es una tasa indexada que se llama una tasa interbancaria promedio de todos los bancos en Estados Unidos, más un delta, y eso sí lo ocupan para los créditos hipotecarios, para la compra de vivienda, Ujú. porque que es muy parecido a lo que nosotros hacemos, que es inflación más algo, pero solamente se ocupa para crédito hipotecario, no, en otros países no se ocupa esta medida, y por eso a veces cuando viene un extranjero para acá,
no logra entender muy bien de qué se trata o cómo se la explicamos, digamos. Es re difícil porque no logran entender por qué, digamos. Mm. Y aplicar ese tipo de cosas o ese tipo de otras herramientas o experiencias en nuestro país para, por ejemplo, en el caso de que, por el caso hipotético de que avance este proyecto y se elimina la UEF, ¿se puede replicar en nuestro país y que, por ejemplo, provocara estas distorsiones o riesgos que se han advertido en caso de que la UEF se eliminara? Yo creo que se pueden aplicar muchas cosas, pero no los créditos hipotecarios. Ujú. Los créditos hipotecarios es un tema muy complejo y sobre todo porque usted tiene que, imagínense que hoy día están ofreciendo crédito a 30 años y a 40 años. ¿Cómo proyecta un banco a 40 años una tasa? Chuta. Entonces va a pasar el tejo pasado, pero lógicamente lo va a pasar y ahí van a tener que venir regulaciones y el banco a lo mejor no va a querer entregar crédito hipotecario. Se da una ayuntía, se podría dar una ayuntía muy complicada y yo creo que no tiene sentido en una discusión base. La discusión base sí tenía razón que cobros adicionales no se cobren en UEF, pero yo creo que no sería un daño tremendo no solamente a las personas que quieren comprar, sería un daño tremendo a la economía y sobre todo porque es el sector que más fuerte le pegó el tema de la pandemia y después todo el tema del tema de, digamos, de la falta de crecimiento. Entonces sería un daño estirarle a la línea de flotación y hundir lo que es el sector inmobiliario en Chile. Sería muy complejo a mi juicio. Ujú. Estamos conversando con el economista académico de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra Casa de Estudios, el profesor Jorge Berríos, a propósito de este proyecto de ley que busca eliminar la UEF, la unidad de fomento, y que está en pleno debate y que ha generado mucha controversia. Pero queremos aprovechar estos minutos que nos quedan, profesor, para también preguntarle respecto a otro tema que ha estado generando bastante discusión en términos de la economía y que tiene que ver con el mercado del trabajo, a propósito de esta iniciativa que busca poner fin al tope de años de indemnización. ¿Cómo ve esa propuesta? Porque efectivamente por el lado de los empresarios obviamente se han activado las alarmas respecto de que esto podría afectar el empleo, etcétera, etcétera, pero los parlamentarios que la impulsan sostienen que habría aquí una suerte de remedio a una eventual injusticia, ¿no?, que se estaría cometiendo en contra de los trabajadores que, por ejemplo, se desempeñan por varios años al interior de una empresa. ¿Cómo lo ve usted? A ver, hoy día hay un tope en caso de despido, hay un tope de 11 años, digamos, pero con un tope máximo inclusive en UF, digamos, como un tope máximo de 70 UF por tal, tampoco es el sueldo completo, digamos, no es tan así. Ahora, yo desde el punto de vista de la persona que estaba al otro lado, trabajando dependiente, no como empresario, sino como dependiente, yo creo que a la persona debería darle sin tope, porque a la larga la persona se va a quedar sin trabajo cuando hay plena empleo o no hay problema de empleo, no tiene problema una persona en encontrar trabajo. Pero en promedio, hoy día una persona se está demorando alrededor de 9 meses en encontrar trabajo. Y si una persona tiene sobre 50 años, se está demorando más de un año y medio en encontrar trabajo. Entonces, ¿cómo esa persona sustenta a su familia, sus gastos durante un tiempo de carencia que tiene antes que encuentre un tema laboral? Yo creo que tenemos que ver, hay un tema que a uno le enseñan en la universidad en primer año, la responsabilidad social empresarial. Y eso yo me acuerdo cuando se lo enseñaban en administración el primer año que uno entraba a la universidad, yo estudié en la universidad era como algo, dentro de las cosas importantes era ese tema, y yo creo que no hemos olvidado un poquitito de eso. Todas las empresas tienen una responsabilidad social con sus trabajadores y en ese sentido deberíamos tender a sin tope. ¿Para qué? Para que la persona pueda rehacer su vida en parte si tiene que reinsertarse laboralmente. Yo te doy una cuestión muy personal. Yo me demoré 3 años en encontrar trabajo, 3 años, independiente de la parte académica que tengo, digamos, otras cosas. Pero es muy complejo, sobre todo cuando es mayor. ¿Qué hace una persona? Entonces, el estar sin tope no es que, claro, entiendo desde el punto de vista del empresario que tiene que desembolsar más plata, pero desde el punto de vista piensa en la otra persona. ¿Cuánto le va a costar reinsertarse laboralmente? El drama que significa ser despedido. Si de repente uno tiene que vivirlo para entenderlo. Y cuando uno lo vive y lo entiende, cambia la perspectiva social radicalmente. En mi caso me tocó. Y cuando a uno le toca, uf, es un quiebre en la familia, es un quiebre completo, es un quiebre de proyección laboral, aunque uno haya sido
la mejor persona, pero o el mejor profesional, digamos, no es la razón. Y yo creo que en ese sentido se nos olvida un pequeño detalle. Como te dije, para mí, pensemos un poco en la responsabilidad social, pensemos en la persona y que esa persona necesita tiempo para reinsertarse y poder rehacerse laboralmente. Ujú. Profesor Berríos, queremos agradecerle el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros y lo esperamos en una próxima ocasión. Que esté muy bien. No, al contrario, ustedes que tengan un excelente día y muchas gracias por invitarme. En realidad son temas re importantes de repente todas estas cosas. Efectivamente, que tenga un buen fin de semana. Cuídate, gracias. Ahí estaba entonces el profesor Jorge Berríos conversando con nosotros a esta hora de la mañana respecto de este debate en torno a la eventual eliminación de la UEF, de la unidad de fomento, pero también a propósito respecto de este otro tema que también ha generado mucho debate, sobre todo a nivel parlamentario, sobre este proyecto de ley que busca poner fin al tope de años de indemnización. Así que vamos a estar muy pendientes también respecto de ese tema. Son las 9 de la mañana con 53 minutos. Tenemos que despedir esta primera edición de Radio Análisis. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. La invitación es a que siga junto a nosotros y nosotras. Ya llega Nicolás Rojas y Semáforo. Y por supuesto, más noticias, como siempre, a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis junto a Diana Porras. Yo me despido hasta el próximo lunes. Gracias a todo el equipo. Que estén muy bien. Un buen fin de semana. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó primera edición de Radioanálisis, lo más relevante de cada jornada informativa con noticias, comentarios, análisis y entrevistas en una transmisión en línea con las radios que piensan. Radio Universidad de los Lagos de Osorno, 90.1 FM, Radio Universidad Austral de Valdivia, Radio UTA, 95.9 FM de la Universidad de Tarapacá, región de Arica y Parinacota. Radio Placeres, 87.7 FM